Entonces este grupo era de 6 personas, falta una. Entonces por esa razón pues ya pasamos paso lista. La lista es ahora con la aplicación. Listo, ya quedó pasada la lista. La persona que falta pues si quiere tener nota de esta actividad me tiene que justificar la razón por la cual no asistió. Bien, entonces cuéntenme. ¿Cuál es el tema de Profe, ustedes? espera que creo que está en otro grupo metido. Mm, ¿Cuál es el tema de ustedes? Profe, es el grooming. Grooming, entonces perfecto. Entonces, ¿tienen claro lo que tienen que hacer ahorita? Profe, pues sí, nosotros de hecho nos habíamos reunido ya un tiempo hoy. Antes de clase estábamos tratando de organizar, comentamos un poco sobre el tema del grooming, pues para como tenerlo un poco más claro y tener un contexto en el cual íbamos a desarrollar nuestra pregunta. De hecho, planteamos una, pues ahorita que usted acaba de dar todas las instrucciones mediante esa diapositiva que pues entraríamos a verificar. No sé, quiero compartirla pues para ver su opinión y de pronto cómo podemos mejorar. De buena, Marlon, dale, míramela. Entonces, dice, ¿es posible garantizar un ambiente seguro en Internet para que los niños y niñas usen las redes sociales sin ser víctimas del grooming? ¿Ahí qué pasa? ¿Creen que se puede o no? Dentro de lo que les dije de las características. Según lo que mencionas, hay que segmentarla más, o sea, hay que disminuirla. Por un lado es eso, la delimitación, pero por otra, es una pregunta abierta, concreta. Está No, está abierta. muy abierta, profe. No, es una pregunta de sí y no. Ah, ok. Porque se me está preguntando, ¿es posible? Mi respuesta es sí, por ejemplo. ¿O no? Profe, bueno, sí, No sé quién está hablando, por favor. Cierra el micrófono si quieren, porque no sé quién está hablando. Pero ahora hable alguno. adelante, Sebastián. Es Sebastián Fajardo que está hablando, profe. ¿Me escuchan, profe? Ahora sí, ¿Me escuchan? sí, ahora sí. Entonces, o sea, que en vez de es posible, o sea, de que No sé si tengo problemas de conexión yo, pero no te escucho. un- Si quieres, escribe, Sebastián. Profe, ¿podríamos cambiar entonces la posibilidad por el cómo? O sea, si la Sí, coloco diciendo, ¿cómo garantizar un ambiente seguro en Internet para que los niños y niñas usen las redes sociales sin ser víctimas del grooming? sí. Porque, digamos que ¿por qué elegir eso, profe? Porque es que, digamos, en todo lo que estuvimos viendo, en lo que estábamos analizando, hay, digamos que ya hay personas que están trabajando en todo lo que es seguridad cibernética y digital para, digamos que tratar de cerrar ese círculo en el cual los abusadores puedan contactarse con los niños y eso. Sin embargo, no es solamente esa parte, sino que hay otra que también empieza desde la casa, desde que los niños tengan una relación con los papás en los cuales le haya esa confianza y les digan qué redes van a usar, cómo las van a usar, con quién se van a contactar, que también los padres puedan estar monitoreando lo que están haciendo sus hijos, ¿sí? Porque eso finalmente va a estrechar un poco más esa brecha y va a permitir que haya pues más control sobre los niños. Pero Marlon, pues lo que decía ahorita tu tocayo, importante, delimitar, porque tú mismo lo estás diciendo, se puede enfocar desde la parte de políticas y expertos que ayudan a blindar esos entornos virtuales, pero también hay un papel desde la casa. Entonces, importante empezar a delimitar, ¿sí? Para que ustedes sepan muy bien con qué población van a trabajar para dar respuesta a esa pregunta. Profe, pero digamos que
no nos quedaríamos también muy cortos porque nos quedaríamos solo como con una cara, con lo que puede hacer bien sea la seguridad informática o bien sea solo la cara que puedan presentar los padres. También, Marlon, Yo sé podemos que puede. poner como Dime, hablábamos Marlon. al principio, de como de disminuir un poco la población a la cual vamos a hacer el estudio. Lo que hablábamos de pronto en horas de la tarde, de que ya no iban a ser los jóvenes en general, sino cierto punto, ciertas edades. Eso disminuiría bastante el tema pues, de la investigación, creería. Sí, ahí, pues sí, sí es importante. Es muy diferente trabajar con niños a trabajar con adolescentes, por ejemplo. ¿Sí? Porque lo que es grooming puede afectar tanto a adolescentes como a como a niños. Entonces, primero, miren eso, porque en casa. Pero, ¿qué puede pasar con lo que tú dices, Marlon? Cuando tú miras la cara de los expertos que blindan, ¿sí? Lo puedes usar dentro de tu investigación, pero en realidad enfocarte en la parte de la toma de datos, en la parte de recolección de datos, en algo más fácil que es la parte familiar, por ejemplo, o en la parte de colegios, porque tengan en cuenta que ahorita el niño está sobreexpuesto a tener ese tipo de problemas como el grooming, porque sencillamente 10 horas al día puede llegar a estar metido en un computador y ya no jugando, sino interactuando en ambientes como este, que son ambientes que si no están blindados o si no hay una persona que está acompañando al niño, puede llegar una persona a extorsionar y empieza a formar todo el delito en torno a ese encuentro. Ustedes determinen eso, mejor dicho. Es una cosa que tienen que hacer hoy, determinarlo. Y paso ahorita más tarde si me dicen si definieron alguna cosa la pregunta o necesitan quedarse también la siguiente clase para ir puliendo eso. ¿Sí? Entonces, Listo, profe. entre ustedes, cuádrenlo. Listo, profe. ¿Sí? Bueno, bueno, entonces, y si alcanzo paso, si no puedo con Yulisa, me pongo en contacto. Entonces pónganse a trabajar. Ah, señor Profe, Mateo, ¿quién bien hace que llegó. Dime, Sebastián. a cada rato? Lo que es que tiene animación cada rato. Tienes problemas de conexión, Sebastián. Te escucho súper cortado, pero entonces intenta trabajar mejor desde el chat para hablar con tus compañeros, porque si no te escucho, no, pues ahí me pusiste en el chat que tienes problemas de conexión, pero no sé la pregunta que tenías. Si la escribes, te la ayudo a responder, pero no te escucho. ¿La vas a escribir o ahorita la dialogas con tus compañeros? Profe, que pasa es que no escucho si están hablando o no. Ahora sí te escucho, Sebastián. ¿Me escuchas? Sí, profe, ¿me escucha bien? Sí, yo sí, ya te escucho mejor. Cuéntame, ¿cuál es Profe, la pregunta tuya? bueno, no, es que pues, yo estaba comentando que pues, que en vez de decir que, lo que pasa es que como me perdí, no sé en qué quedaron, pero pues lo que yo estaba diciendo que en vez de si es posible o no, o sea, de qué forma podemos garantizar, o sea, en vez de decir si es posible, o sea, de qué forma podemos garantizar, ¿no? Lo que pasa es que Es ya estoy, parecido a lo que... es que no sé No, en pero ahí qué te queda. cuadra con tus compañeros, no, porque Marlon dijo algo parecido. ¿Sí? El de qué forma es el mismo que el cómo. Él puso un Ok, cómo profe, ahí. Entonces están los dos conectados. Entonces pónganse a discutir, miren, delimiten. Entre más sencillas sean las cosas, mejor para ustedes. Profe, lo que Entonces, pasa es que también, bueno, digamos que no sé cómo va a ser finalmente después la metodología de la investigación para esta pregunta, porque también digamos que pensando en eso, creo que estamos ampliando un poco el panorama con el fin de no quedarnos cortos en algo que al final nos lleve solamente a, digamos, a que como que concluimos algo muy básico y ya. Entonces no sé si, o sea, si el camino sea bien, cómo vamos, o si finalmente... es que, digamos, lo que yo les estoy diciendo es que siempre piensen en la metodología que van a usar a medida que estoy construyendo la pregunta. Cuando hablamos de metodología, hay formas como llegar a respuesta. Podemos partir por medio de encuestas, por medio de entrevistas,
por medio de estudios de casos, es decir, bibliografía. Todo se puede integrar, claro, pueden usar diferentes fuentes. Entonces, perfecto, si tú quieres trabajar las dos caras, pues trabaja las dos caras, pero entonces en alguna puedes usar lo que pueden ser entrevistas, en otras pueden usar lo que son encuestas. Cuando trabajan la parte de encuestas, tienen que ustedes que delimitar también a quién van a encuestar. No pueden dejar encuestas abiertas a todo el mundo. Entonces, ustedes pueden, si tienen un entorno cercano con adolescentes, en caso de que escojan adolescentes, pues pueden entrevistar al adolescente, pueden hacer una encuesta al adolescente. Bueno, ahí tengan en cuenta que si ustedes hacen alguna encuesta o alguna entrevista a un adolescente, tienen que tener un permiso de padres en caso de que sea menor de edad. Es una persona ya de 18 años que todavía pues, está saliendo a la adolescencia y la edad adulta, no necesitan como tal un permiso. Entonces, empiezan a visualizar cómo van a dar respuesta a esa pregunta. Entonces, si ya tienen casi ustedes definida su pregunta, bien, pero entonces gastan unos minuticos para mirar si va a ser fácil o cómo la van a contestar. Y si se dan cuenta que es muy enredado, pues tienen tiempo para cambiarla. Sí, profe, listo. Entonces, Listo, gracias. Trabájenle eso. Sí, voy a pasar a un siguiente grupo. Se cuidan. Listo, profe, Entonces ahí entendido. cualquier Gracias. cosa me están Gracias, escribiendo. profe. Chao, chao. Bueno, recuerden que no pueden parar la grabación. La grabación debe terminarse cuando se acabe la clase. ¿Ok? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, chao. Bueno, señor. Bueno, chao. Bueno, muchachos, ¿cómo la ven? Pues mira que no estamos ni tan lejos, o sea, realmente según lo que habíamos planteado esta tarde, pues no estamos ni tan lejanos al tema en sí, Sí, o a por lo la menos ya cosa. arrancamos con algo. Sí, no, y pues siento que vamos en buen camino, creería yo. Yo me perdí en lo que dijo el profe, por lo que no me dejaba entrar, no sé por qué cuando intentaba entrar al grupo me ponía esperando a que la reunión, yo no sé qué vaina. Entonces me podrían aclarar un poco qué fue lo que dijo el profe, por favor. Bueno, primero dijo que usted tenía una falla por no haberse presentado. Ah, no me diga Bueno, eso. lo segundo es respecto a nuestra pregunta, pues que a lo que habíamos colocado, bueno, al principio que colocamos si es posible o no, que estaba dando una respuesta de sí o no. Entonces que pues había que mejorar esa parte. Lo otro pues es que busquemos también cerrarla un poco en cuanto al, digamos, al tipo de población que vamos a trabajar, que ahí sí me acordé lo que había dicho Marlon en un principio, que si era, digamos, entre 12 a 14 años. Mi duda estaba respecto a eso, decía, bueno, después vamos a investigar y pues nos vamos a quedar cortos, pero ya lo que él dice es, no, o sea, digamos que hay como dos caras porque yo le dije, listo, una parte es lo que ofrece, digamos, la ciberseguridad, y otra parte es lo que habíamos hablado del entorno familiar. Entonces lo que nos dice es, pues, busquen cómo colocarla mejor. A mí, personalmente, esa idea entre lo que es el aspecto familiar y lo que es los colegios, me parece como muy, digamos, como un muy buen enfoque para nuestra pregunta. De hecho, bueno, pero eso no me quiero salir del tema, pero básicamente eso era lo que estaba diciendo. Ok, vale, entiendo. O sea, pero vamos por por buen camino por el momento. Sí, sí, vamos bien. Lo que hay es que como que Enfocarnos. enfocarnos un poco más sobre a qué tipo de población, digamos, vamos a dirigir nuestra investigación o a qué tipo de población va dirigida nuestra pregunta investigativa, y también ir pensando en No, pero sí cómo la tienes toda vamos la a razón, desarrollar, ¿sabes? lo que él decía. Sí, Marlon. Marlon, no le escuchamos. Perdón, se te cortó o se me cayó a mí el internet, no escuché lo último que mencionabas. No, decía ¿Ya me que escuchan? ¿Me escuchan? sí, fuerte y claro, que hay que mirar hacia qué tipo de población
va dirigida a nuestra pregunta investigativa, pero también teniendo en cuenta cómo vamos a desarrollar después esa investigación. Ahí es donde yo les decía que el tema de los colegios, pues creo que es donde, o sea, si lo vamos a dirigir a la población entre 10 y 12 años, creería que toca buscar una escuela, ¿sí? Las escuelas y, bueno, los colegios, los primeros grados. Si lo vamos a dirigir ya de 14 a 16, pues tendremos que buscar ya directamente un colegio y hacer como los estudios ahí. También es, digamos, definir eso sobre qué círculo vamos a colocar ahí, si lo vamos a estudiar, digamos, a nivel de los colegios de Bogotá para ser un poco específicos en la pregunta, o si lo vamos a estudiar Una solo en pregunta, una zona. de pronto como para minimizar ese factor, yo pienso que, bueno, primero vamos bien, para que no sea muy corto. Veo eso, ¿no? Eh, y yo digo, no, pues me gustaría o un aporte. Marlon, Que de pronto se tratemos le de está enfocar escuchando entrecortado. este tema hacia las poblaciones como más vulnerables, por decirlo así, de pronto como tal vez mejor. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya lo escuchamos. Ahora sí, bien, ¿sí? Sí, ya. Ok, decía que me gustaría de pronto enfocar el tema hacia las zonas donde haya o exista así como cierta, se me fue la idea, unas zonas más vulnerables, ¿sí? Es como de más pobreza, de pronto desconocimiento de padres, cosas como eso, ya que facilita un poco la recopilación de datos y de pronto factores los cuales llevan a que pues los adolescentes, digámoslo ahí, entren a este mundo o sean víctimas del grooming como tal. Estoy de acuerdo. ¿Y ustedes, muchachos, qué opinan? Creo que no se escuchó lo que dijo Marlon Morales Rodríguez. No, yo lo escuché fuerte y claro. Decía que le gustaría enfocarlo más, digamos, como hacia donde están las poblaciones vulnerables, ¿sí? Pues, digamos, como identificar también esos puntos, que cuáles serían ese tipo de poblaciones vulnerables. Entonces, decía, listo, donde por lo menos haya un acceso a Internet, pero los papás no estén tan familiarizados con la tecnología. Pues que sería muy específico, porque ya los papás que tuvieron, o sea, que no están tan familiarizados con la tecnología, ya tienen hijos grandes. ¿Sabes de pronto que se me acaba de pasar por la mente, así como para de pronto facilitar un poco la recopilación de datos y la sustentación del tema? Hacerlo de pronto con nuestras familias, no sé, por lo menos en mi familia hay bastantes adolescentes o ya personas que han pasado sus 18 años hace poco. No sé ustedes qué piensan, sería como una forma de recopilar la información. Es que, bueno, digamos que hay varios puntos que tratar. O sea, sí, a mí se me ocurre, digamos, y esto es como, digamos, el punto de lo que está diciendo Marlon, y es porque, o sea, digamos que en qué tipo de personas vamos a desarrollar nuestra investigación. A ver, ¿qué tan fácil es, em, no sé, engañar a un niño de 14 o de 15 años, un niño, bueno, un adolescente de 14, 15 años, para que me envíe una foto? ¿O es más fácil engañar a un niño entre 10 y 12 años para que me envíe una foto? ¿Sí? Creo que Pues es como, no sé si me hago entender.
Sí, sí, pues, es que yo digo que es más fácil entre niños de 13 a 10 años, porque son un poco más crédulos. Digo yo, bueno, no tampoco, porque suelen tener más confianza con los papás. Pero es que si vemos, la mayoría de casos han ocurrido es así, como entre esas edades. Yo Obviamente creo no que se significa que limitaron no a exista. a ese segmento más específico, a los niños más pequeños. Pero a mí se me hace que, o sea, pues no sé, sean como más casos en, o sea, niños como más, o sea, como en la adolescencia, o pues he visto casos, he escuchado más casos de adolescencia. O sea, es que no sé, es complicado, porque también, digamos, en la adolescencia es cuando empiezan a ser más, Más rebeldes, más, más traviesos, por decirlo sí, así. Entonces yo creo que podríamos dejarlo entre unos 13 a 15 años. unos 12 a 15 años. Sí, mejor. Sí, O sí, sea, me parece que porque a podría esa ser. edad es cuando se despierta más su curiosidad sexual y más términos, se le empiezan como a despertar más curiosidades. Entonces, yo creo que entre 13 a 15 años es mucho mejor. Yo colocaría los 12 tal vez de acuerdo con Yulisa, es porque creo que un niño de 12 años, digamos que puede ser más fácil de engañar que uno de 13, entre comillas. Dependiendo, ¿no? Pero sí, o sea, creo que tal vez dejaría como esa puertica ahí abierta para el estudio como, no sé, como que desde sus inicios como hasta un punto donde finalmente, porque es una persona, si uno ve un niño, o bueno, un joven ya de 15 años, pues es una persona que también ya es muy racional, ¿sí? Digamos que el desequilibrio y su rebeldía y eso arranca más o menos como desde los 12 años. Entonces ahí está, lo dejamos entre 12 a 15 años. Sí, eso, o sea, ¿y en qué nos vamos a enfocar entonces? En, pues, habían dicho que las escuelas y las casas. Pero depende, porque también hay que estar pendiente del sector, ¿sabes? O sea, porque si nos fijamos, o sea, pasaría más si me pongo a pensar, pasaría más en casos o sea, como una estabilidad económica media alta, o sea, que los padres tienen una estabilidad económica como media alta. ¿Sí me hago entender? Pero tengo una pregunta ahí que se me acaba. Sí. Pregunta. ¿Cómo influye el grooming en los adolescentes de 13 a 15 años? En, no sé, Soacha, por ejemplo. Suacha está Es como una pregunta lejos. que no tiene sentido, ¿no? Ah, yo vivo acá, parcero, ¿qué pasa? No, mentira, no, No, mentira, no, pero ya sé, Pero es que no, él dijo un ejemplo. sí, sí. o sea, es un Pero, ejemplo de la pregunta, o sea, no depende de una pregunta, es sí y no, minimiza un poco la población y trata o incluye el tema. Pero venga, Yo digo muchachos, que, dime, Yulisa. no, Ya. dime tú. No, cuéntanos. No, cuéntame tú. Ah, no, mentiras. Pues yo digo que, o sea, son más vulnerables los, ¿cómo lo digo? Como los barrios, pues, con menos, no. Pues sí, ¿no? O sea, como en los barrios con menos, bueno, ah, no sé cómo, estabilidad económica. eso. Pues es que iba a decir pobreza persona muy fea. Pero sí, ¿no? O sea, son como más No, porque tendríamos que mirar vulnerables. sería en sectores donde los padres sean más descuidados con los niños. Y eso suele pasar es con personas con mejor estabilidad económica. Entre mejor estabilidad económica, menos cuidado le ponen a los niños. ¿Dónde? Pero es que No sé. eso era lo que yo iba a preguntar. Y les quería preguntar eso. O sea, ustedes piensan, y se los pregunto
a manera de pregunta, valga la redundancia. Pero, o sea, ¿ustedes piensan que es más fácil que se presente un caso de grooming en Soacha o que se presente un caso de grooming en Rosales? ¿O que se puede generalizar y es igual el caso que se pueda presentar en ¿Dónde queda Rosales Rosales? o igual el caso que se pueda presentar en Soacha, en San Mateo? Pues Yo pienso que esos casos se presentan más en zonas vulnerables, pienso yo. No sé dónde Rosales para empezar. Pues yo la verdad he visto más casos en, pues en las zonas del sur. ¿Qué dice Mateo? No sé, ahí me quedé pensando. Me quedé pensando porque, claro, Porque, o sea, para mí, yo creo que esto ataca por igual, ¿sí? Porque, pues es mi punto de vista. Pues yo digo que finalmente quien, quien está buscando atacar a un niño no le importa de dónde sea el niño. ¿Sí? O sea, no es le verdad. importa si el niño es estrato 7, 8 o 6, o si el niño es estrato 1 o 2 o no tiene estrato. Porque finalmente esto va enfocado, detrás de eso hay algo que es la pedofilia y finalmente es una persona enferma que está buscando niños. Entonces, no le importa cómo venga, creo yo. Es No, verdad. sí, tienes razón. Eso tiene mucha razón. Le da igual, lo que quiere son niños. Sí, exacto, desde que cumpla con su principal característica y es que sea niño, ya. No, sí, es verdad. No podemos segmentar un lugar porque da igual. Y además que no es por físico como tal, sino es por vía internet. Entonces, Exacto. perfectamente el pedófilo puede ser de Rosales y el niño puede ser de Suacha. O viceversa. Sí, total. Entonces creo que, Sí, digamos tienen razón. que por eso yo no delimitaría un sector, de pronto podría delimitar es más, ni siquiera delimitar un sector, delimitaría una ciudad para hacer mi estudio, porque podríamos aplicar, un ejemplo, unas encuestas por decir algo, en un colegio de del norte de Bogotá y unas encuestas en un colegio del sur de Bogotá. Eso sí nos daría como una percepción de cómo se ve en la ciudad el grooming, porque probablemente eh, ninguno tenga claro el término, solamente saben, y también sería bueno, digamos, poder uno hablar con esas personas y preguntarle, bueno, o sea, ¿qué hacen ustedes para garantizar la seguridad en Internet? Probablemente el de Rosales diga, no, yo tengo una aplicación donde estoy chequeando a mi hijo, qué sé yo, pero probablemente el que vive en Soacha y sí diga, no, pues escasamente hay un teléfono y es ese con el que estudia, con el que se conecta, o un computador, yo salgo a trabajar y se queda todo el día conectado a un computador y no hay quien lo vigile. Sí, creo que de pronto eso ya generaría otros enfoques. Entonces vamos a tomarlo del tema, pues que viene desde la casa, ¿sí? Pues eso es lo que estamos definiendo, como teniendo en cuenta los pro y los contra que esto pueda ocasionar. Es que estoy arreglando la página, entonces no he puesto mucho cuidado. Discúlpenme. Pero es que estoy arreglando el Pablo. Por tu seguridad, este programa está siendo grabado. Pues sí, pero es que no estoy haciendo nada fuera de la clase, estoy arreglando el Pablo. Pero bueno, pues ya terminé. Entonces, Entonces, delimitémoslo a la ciudad de Bogotá. Porque un sector Sigue es, siendo muy grande el segmento, me parece. pero es que por eso mismo, porque es vía internet. O sea, no lo podemos delimitar a un sector. sí, porque es que digamos ya, o sea, ya el profe, el ejemplo que colocó de la nutrición, pues ahí sí ya es, o sea, lo especificó porque es
es O eso, sea, ¿sí? porque hablando en ese tema, sí se puede decir, bueno, en este sector de, digamos, de Bogotá, suelen tener más problemas con el tema alimenticio, ¿sí? Entonces se puede segmentar, cambios que como lo nosotros es vía internet puede ser aún más grande. Sí, pues ahorita si el profe entra, le comentamos, si no, pues Pero podemos ir modelando un poco la pregunta, de acuerdo a lo que ya tenemos y a lo que estamos hablando ahorita, entonces, ¿cómo podríamos ir modelando ese esquema? De hecho, también se podría mirar cuál es, digamos, no es que no sé cómo decirlo, cuál es la página o el medio de comunicación que más suelen utilizar para ese tipo de cosas. Que, digamos, yo vi un ejemplo que lo usaban por WhatsApp, pero también se ven casos en en Facebook, Facebook, Instagram. más es en Facebook. Miren que Sí, es más Facebook. en los videos que yo les comentaba, sí decía que hasta en Snapchat, yo la verdad no conozco mucho de aplicaciones, escasamente WhatsApp, pero sí Yo hablaban tampoco. de Facebook, de Snapchat, se me olvidó otra que es un poco común. Twitter, De TikTok. En Telegram. no, Telegram. No, pero no recuerdo el otro nombre, pero hablaban así como de tres específicas. Por eso decían quienes están como organizándose un poco en el tema de seguridad cibernética, que decían que era importante que los papás supieran qué aplicaciones tenían sus hijos en los teléfonos, porque cada vez que salía, pues en este mundo tan avanzado, pues en todos estos temas tecnológicos, pues cada vez van apareciendo más y más y más aplicaciones. Entonces decía, es importante que cuando su hijo instale una aplicación, pues usted verifique para qué la va a usar, por qué la necesita. Si simplemente es porque es una aplicación de videojuegos y quiere, y ahí se reúnen a jugar con los niños, o si es una aplicación en donde ya puede estar interactuando con un montón de gente. Pero en eso, bueno, en eso también tenemos que basarnos, o sea, o enfocarlo en uno nomás, porque pues si es en uno, pues Facebook, que es el que más se han visto casos, ¿no? Sí, porque si nos, o mínimo Facebook o dos, tomar dos redes sociales, porque si nos podemos abarcar todas las redes sociales que hay, pues complicado. Ahí sí lo segmentamos a un sector más específico. Niños suelen tener más casos de los niños de 14 a 15, de 12 a 15 años en la página de Facebook, ejemplo. Esa es como una de las plataformas más comunes, ¿cierto? O sea, yo creía que, no sé, el 90% de la población tiene Facebook. Digamos en ¿Verdad? esas Sí. edades, ¿no? ¿Quién habló? ¿Qué? Entonces sí, segmentémosla a una red social, porque como nosotros no lo podemos segmentar a tal como Facebook. una comunidad. A Pero Facebook. A Facebook, no mentira. Pues Pero volvamos al tema de la pregunta, chicos. Nos estamos esparciendo mucho. es que también estamos intentando enfocarlo a uno en solo. eso estamos. Pues Sí, yo Sebastián. diría, ay, Entonces, ¿me podrías decir, por favor, qué es lo que llamamos de la pregunta? ¿Qué es lo que pues, tenemos ahorita? Bueno, ahorita hemos registrado que lo vamos la vamos a basar en la población de 12 a 15 años. ¿Sí? Eso por una parte. en Facebook. Ah, o sea, por la red social Facebook. ¿Sí? Sí. Bueno, Facebook y falta casa. No, pues es que yo creo que pues en el tema de la casa, ¿no? De los papás y eso. Pero es que, digamos que estoy tratando en mi imaginación de empezar a formar la pregunta. Sí, yo también y se me forma una sopa Sí, ahí mental toda exacto. extraña. Entonces,
Creo que mi hemisferio derecho está con una parte del izquierdo con otro salpicón que no sabe cómo qué enfocar. Pero en sí, o sea, algo que ¿qué necesitamos hacer finalmente? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer con esta pregunta? Es una investigación, ¿cierto? Entonces podemos empezar por ahí. ¿Una investigación en quién? En niños de 12 a 15 años. ¿De dónde? ¿De escuelas y colegios? Sí, escuela de psicología. Listo, escuelas y colegios. Chicos, una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con esta investigación en sí? Pues según lo que hemos hablado, veo que tenemos dos objetivos, que es pues darle una prevención a los tanto como a los padres y a los niños y poder generar más lazos de confianza entre padre e hijo, ¿no? Pues eso En es lo las que hemos hablado. familias. Es que podría ser como prevención y seguridad. Prevención y seguridad familiar. Podría ser otro también. Prevención y unión familiar. Es que, ¿te acuerdas lo que Prevención yo y le preguntaba al educación. profe? Que yo le decía que hay como dos caras de esa moneda, y una es la parte familiar que tiene que, porque es que la seguridad, digamos que no depende de una sola persona, o no de una sola persona, no depende de un solo grupo, ¿sí? Porque por lo menos listo, los padres se enfocan en hacer y sí estar pendientes de sus hijos y qué sé yo, pero si también digamos, por la parte de sistemas no se, digamos que no se establecen controles, no se establecen filtros, pues los ataques van a ser más recurrentes hasta que finalmente pues van a lograr su objetivo. Pero es que yo digo que eso depende de la educación que le den a los hijos, ¿no? Porque pues si uno desde chiquito los enseña que no debe hablar con cualquiera o que no, o sea, cosas como esas, creo que eso pues influye mucho. Es que, o sea, yo creo que una cosa es saber hacer algo y otra cosa es saber cuidarse. ¿Sí? Me explico con esto y es, por lo menos, yo puedo coger mi hijo y llevármelo de la mano que coge el bus todos los días. Entonces, al principio lo llevo de la mano y le enseño a coger el bus y le digo, mira, este bus se baja en tal estación, en tal parada, ahí se baja, Bueno, sí que entra a les su iba a pasar colegio, algo. no hable con desconocidos y devuélvase a su casa. Y aprende a hacerlo. Entonces se va a subir, se va a ir solo, ya después ya no lo hace conmigo, sino que se va solo, espera el bus, ya sabe cuál es, ya sabe dónde se baja, ya sabe dónde entra, sabe dónde sale y no habla con desconocidos. ¿Sí? Pero si yo lo llevo hoy y le digo, listo, hoy lo llevo y coge el bus. A los 3 años le digo, no hable con desconocidos. A los 5 años le digo, bájese en tal parada. A los 6 años le digo, devuélvase de su... O sea, no sé si me hago entender, pero si yo empiezo a fraccionar eso en unos lapsos de tiempo, pues va a ser muy difícil poder establecer como un sistema realmente de seguridad, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que, si bien es cierto que hay que hacer esos acompañamientos, Pero yo creo que desde ahí empieza todo, ¿sabes? O sea, desde el momento en que, como tú lo dices, empiezas a guiar, a trazar un camino con un joven, un adolescente, ya vas hablando de, pues, tanto de seguridad, prevención y esa unión familiar que tanto queremos enfatizar en este caso, por ejemplo. Sí, porque obviamente yo creo que, o sea, a un niño que pues que tiene, o sea, que le enseñan cómo cuidarse, con quién hablar, con quién no hablar, pues es menos probable de que le pase, ¿no? Porque pues, o sea, está prevenido. En cambio hay más, ¿cómo les digo? Um, Probabilidades, tal vez, la palabra que buscas.
no hay más, o sea, es más vulnerable el niño que el papá nunca le enseñó a cuidarse o que nunca le dijo, bueno, no haga esto porque pues puede traer sus consecuencias o no hable con tal persona porque puede, eh, hay probabilidad de que le pase algo o de que lo secuestre, bueno, si algo así. Entonces, pues yo digo que desde ahí, desde ese punto, que pues que viene eh, todo esto, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, yo voy a lanzar como una, es que estoy tratando, mi cerebro tiene que procesar, entonces tiene que ir lanzando cosas para poder desocupar e irle haciendo espacio a otras ideas. A ver, Pero, espacio yo escribo acá. no, pero yo creo que con todo lo que hemos hablado, entonces enfocaría un poco la pregunta diciendo como algo así como, ¿cómo fortalecer la seguridad de Internet para los niños o para las familias que tienen niños entre 12 y 15 años? Uy, esperen que creo que me va a tocar escribir porque ya se me está. Pues cómo fortalecer la seguridad de Internet para niños de 12 a 15 años. Desde un aspecto, o bueno, desde un aspecto familiar o desde un comienzo familiar, no sé cómo colocar la parte de la familia porque finalmente también va a ser. Desde una educación familiar, desde una base familiar, desde un... Sí, un aspecto familiar. Un lazo, ¿Cómo? un lazo familiar. Listo. En los niños de Bogotá. ¿O en qué? Porque si no, ya la vamos a dejar abierta. Dice cómo fortalecer la seguridad de Internet para los niños de 12 a 15 años desde un lazo familiar. No, esperen que desde un lazo familiar no suena. Ahí O a mí no quemamos me la- suena. Desde el entorno familiar. Comenzando la seguridad de Internet para los niños de 12 a 15 años. Comenzando. Mm, Repito las cosas, por favor. Dice cómo fortalecer la seguridad de Internet para los niños de 12 a 15 años. Pero de internet no se me hace que es como muy complejo. La seguridad de las redes sociales. Sí, mejor. Mejor. ¿Por qué no lo colocamos más bien como cómo educar a los niños entre, bueno, o a los adolescentes entre 12 y 15 años respecto a los riesgos que corren Redes sociales. en redes sociales como Facebook? eh, Así como que la vamos armando, creo. Sebastián escribió qué medidas tomar para evitar la propagación del maltrato de los niños por medio del grooming. ¿Qué medidas? Pues entonces tomémosle por el lado de que, ay no, Mm, o sea, de que comience como por la educación de, pues sí, de la casa, del hogar para, pues, para evitar. Sí, buenas. Sí, te estoy escuchando, es que estoy tratando de concentrarme un poquito para escribir.
pues ya tenemos algo muy importante, que es, ¿qué queremos hacer? La población, que vamos a mejorar, que es como el lazo familiar, según lo que hemos hablado, es como el pilar de todo, y hacia dónde va dirigido. Creo que con estas 4 cosas Sí, ya teniendo esos datos, tratemos de está estructurar. prácticamente la pregunta, creería yo, no sé. Pues sí, ya tenemos todo, pero toca es cómo enfocarla. También estoy tratando de escribir algo a ver qué. ¿Qué chicos? ¿Cómo van? Hola, Hola, profe. profe. Bueno, les echo flores. Es el grupo que lo veo como más centrado. Entonces, felicito por eso. Muchas gracias. Ahorita estábamos acá en un Gracias, profe. conflicto o sea, votamos muchas ideas, pero no sabemos cómo Bueno, Plantear. entonces hagamos una plantearlas. cosa. Yulisa, le dices a todos en el grupo que vamos a la siguiente clase para seguir trabajando en la pregunta, pero que no olviden que es llegar. Profe, Dime, Marlon. es que estábamos como, como ahí en pausa tratando cada uno de pensar y estructurar, porque ya habíamos sacado muchas de las ideas, estamos tratando como de estructurar nuevamente la pregunta porque ya teníamos claros algunos conceptos. Entonces, de acuerdo a eso, pues estaba escribiendo algo y quiero compartirles. Dale, porque quedan unos minuticos. Listo, Lo la escucho. pregunta sería más o menos, ¿cómo fortalecer las medidas de seguridad cibernética desde los hogares para que los niños de 12 a 15 años no sean víctimas de grooming en Bogotá? Entonces, si haces, tú pones cómo fortalecer las medidas de seguridad cibernética, ¿sí? Entonces, Sí, señor. debes partir primero de conocer las medidas de seguridad cibernéticas, Sí, señor. ¿sí? Para llegar a fortalecerlas. Entonces, tienes que ver si en realidad, es que tienes que ver si en realidad un papá puede, en realidad tiene la posibilidad de fortalecer esas medidas. Otra cosa es complementarlas, ¿sí? Si tú fortaleces, es porque partes de lo que ya hay y le das más estructura. Eso es fortalecer, ¿sí? Sí, señor. Complementarlas es dejarlas quieticas y de pronto hacer otra cosa aparte para que en conjunto las dos mejoren. Entonces mira eso, si pones el término fortalecer es porque el papá tiene que meterse con con esas medidas cibernéticas y eso a veces es difícil. Sí. Sí. Listo. Pero Porque entonces, entonces sería cómo complementar las medidas de seguridad. Es ver que, eso, es que mira, profe, ustedes tienen que jugar mucho con las palabras y entender muy bien cada palabra porque es muy diferente fortalecer, otra cosa complementar. claro, porque digamos ¿qué es lo que queremos hacer? Creo que ya tenemos un plano y lo que nos falta ahora sí es editarlo. Porque lo que queremos hacer es finalmente, primero, brindarle seguridad a esos niños entre 12 y 15 años, ¿sí? Entonces, sabiendo que hay algunas cosas pues que ya se han implementado, pero también que esa seguridad nazca desde eso, desde ese lazo familiar, desde esa vinculación, que el padre sepa qué es lo que está haciendo el niño, que esos lazos se fortalezcan para que haya esa confianza y se pueda prevenir pues en gran medida que sean víctimas de los delincuentes. Tenemos clara que la Y, población la vamos a trabajar entre los 12 a los 15 años y también el sector pues que sería en Bogotá.
Ok, pero entonces en ese caso ya te estás delimitando, porque al principio cuando hablamos, tú querías enfocarte tanto en los ingenieros, los expertos en el tema y las familias. Ahorita te estás metiendo solo con familias y es más fácil Sí, meterte con señor. eso. Entonces, perfecto. Pero entonces, sí, en la pregunta quítale como que uno tenga que ahondar o conocer frente a las medidas de seguridad que tienen en la parte en la red, sino ya más que todo en el entorno familiar, ¿sí? Por frente a Listo. la parte de valor y lineamientos, no sé cómo usted lo quiera mirar en la familia, ¿sí? Profe, otra pregunta. De Habíamos Marlon. hablado, bueno, yo di una propuesta hace un ratito que estábamos hablando, antes de concluir a más términos, era cómo influye la familia en los casos de grooming en adolescentes de 12 a 15 años y pues ya ahorita posicionando la ciudad, Bogotá, por ejemplo. Ahí tienes que mirar ese cómo influye si te refieres que la familia es ¿cómo te diría? Un impulsador, algo así que pasa en grooming, ¿sí? O cómo la familia, en caso de que lo detecte, puede actuar. Entonces, ese influye, te toca mirar si la familia es como puede, si la familia hace parte de las razones por las que sucede el grooming, por ejemplo. O ya una vez aparece el grooming, ¿qué hace la familia con eso? Entonces toca mirar el influye ahí. Y si fuera el influye por previenen, por ejemplo. Pues es diferente, sí, es diferente. ¿Cómo previene la familia? Porque tengan en cuenta es que si tú te pones a mirar de cómo influye la familia en el grooming, te toca buscar casos de grooming y empezar a identificar qué tuvo que ver la familia para que sucediera eso. Entonces, miren eso, o si no, tú no vas a saber cómo puede influir. Entonces, pero lo que tú dices de previene es muy parecido a lo que dice Marlon. Lo que Marlon está buscando ahí, me imagino, es cómo puede prevenirse desde el entorno familiar los casos de grooming. Exacto. O, sí, es eso. Es parecido. En realidad muy similares. Profe, pero ¿cómo Ahí. vamos? ¿Cree que ya casi la tenemos? Sí, no, usted por eso les dije, ustedes tenían más forma que los otros, pero igual los otros van a llegar a un punto que también van a tener forma. Entonces, pues, trabájele. Entonces, lo que le decía a Yulisa, y creo que Sebastián lo preguntó por ahí, Yulisa, por favor, ayúdame con el grupo diciendo que, pues, ningún grupo tiene definida en realidad la pregunta problema. Por esa razón, tienen que trabajarle para llegar a preguntas ya más estructuradas la próxima clase. Y la próxima clase es para yo pasar por cada grupo y decir si le sirve o no le sirve. Cámbiale tal cosa o no. Pero ya no es qué opinas, sino ya tienen que tener preguntas estructuradas. ¿Sí? Yulisa, ¿me ayudas con eso? Listo, profe, ya estoy escribiendo. Sí. Entonces, igual yo les envío la invitación y todo. Como siempre hay un encuentro general y después cada grupo se va con su grupo. Listo, profe, Bien. muchas gracias. Bueno, los dejo. Se cuidan. Listo, profe, Oye, gracias. Marlon, Gracias. ustedes hasta las siglas de sus nombres son iguales, ¿cierto? Sí, señor. Pues los dos son MYMR. Es que es Marlon Yamid, Marlon Yesid. De hecho, Marlon tiene los No, apellidos de mi papá, Morales Rodríguez. Es casi familia. no, estos son los victorinos. Falta un tercero y algo pasará. Qué casualidad. Sí, ustedes son. Bueno, Sí, se señor. cuidan. Listo, profe, Listo, muchas gracias. profe, Muy amable. gracias. Chao. Que estén bien. Buenas noches. Chaitos. Bueno, Dice, profe, gracias. bueno, chao. Gracias, profe. Bueno. Bueno, muchachos. Vamos bien, vamos bien. Sí, vamos bien. Yo le estaba cambiando lo que el profe, claro está que yo creo que podemos irla organizando obviamente, pero sí tomé lo que decía el profe de complementar, porque sí pueden ser medidas complementarias a las ya existentes y quedaría algo así como cómo complementar las medidas de seguridad cibernéticas desde los hogares o desde el entorno familiar también para que niños, y ahí ya no sé si niños y niñas de 12 a 15 años no sean víctimas de grooming. O para disminuir los casos de grooming entre niños de 12 a 15 años.
porque también, digamos que una cosa es que disminuyan y otra cosa es que se eliminen. Entonces creo que eliminarlos no se va a poder mientras siga existiendo vulnerabilidades en redes, mientras haya un montón de cosas. No sé, ¿qué opinas? Sí, disminuirlos, porque eliminarlos, como tú dijiste, va a ser imposible. Pero, ¿sabes? Me quedó sonando el tema que decía que para poder de pronto hablar de eso tenemos que ya meternos mucho a conocer los casos puntuales, lo cual creo que va a ser imposible. No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que, o sea, con esta pregunta que nosotros hacemos, luego vamos a tener que entrar a investigar. Y pues en esa investigación somos 6 personas. O 7, 2, sí, 6. De 6 es nuestro grupo. Entonces vamos a tener que empezar a investigar probablemente en o sea, más adelante casos de verdad específicos que conozcamos, porque ahorita, digamos que estamos hablando, yo hasta ahora, casos que tenga a la mano no conozco, o sea, y probablemente haya muchísimos, pero yo no conozco ninguno, digamos de mi entorno no conozco a ninguno. Pero por lo menos lo que les decía, para mí el término es como tan nuevo que solamente los videos y cosas que vi, que escuché, donde hablaban como de esta población entre esas edades, pero no más. Entonces creo que también, digamos que hay que ir pensando en que tengamos un material más adelante para poder investigar. Me preocupa ese silencio, muchachos. Yo estoy escribiendo en el grupo. Pues yo creo que ya sería... es que toca investigar un poquito más para poder aclarar más la pregunta. Pues yo creo que si quieren, digamos que les escribo porque por WhatsApp esta pregunta que llevamos hasta ahora, obviamente para que cada uno podamos ir investigando un poco más y le vayamos dando más cara, ¿sí? Y pues nos toca obviamente en el transcurso de estos días cada uno como definir ya bien la pregunta porque pues ya tenemos que tenerla lista para la otra clase. Pues yo creo que ya. Espere, espere. ¿Ya termina?